desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Porque el otro día, mientras leía un par de cosas, ordenaba un par de cosas en casa, encontré mi tesis de licenciatura del seminario y dije, yo esto lo tengo que predicar, porque me parece, no porque la haya escrito yo, está aprobada, bueno, está bien, pero digo, esto fue lo que motivó, lo que guía, al menos mi filosofía de ministerio, que es el tema de la palabra de Dios y de poner la palabra de Dios por encima de todo. Así que yo quiero que veamos en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén y Amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Bueno, un texto precioso y que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se le enseña a alguien cómo debe transmitir la palabra de Dios o cómo debe ser una prédica. Se le enseñan muchas cosas a los predicadores, se le enseña qué postura poner, si tenés que poner la mano en el bolsillo, si tenés que tener siempre algo para agarrar, para poder manejar los nervios, cuáles son los tonos que tenés que tener, los matices que tiene que tener la prédica, los énfasis que hay que hacer, el movimiento de las manos, se nos enseña cómo pararnos, cómo estar atrás de un púlpito, pero muchas veces no se nos enseña a que hay cosas que no pueden faltar en un sermón. Una de las cosas que no puede pasar es no abrir la Biblia.
tener el libro a la vista del pueblo, porque todo el pueblo tiene que leer. Y como vimos, ¿cuál fue el resultado y cuál fue la alegría del pueblo cuando salió de la iglesia? En el versículo 12 lo dice: así que todo el pueblo se fue a comer y a beber, a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se le había enseñado. ¿Qué pasa si no se comprende lo que uno enseña? ¿Qué pasa si uno no le puede encontrar la vuelta? Dice, este tipo predica difícil, o este tipo predica, o empezamos a divagar en cosas que pensamos, el Señor me dijo, entonces yo ayer me acosté y hoy me levanté porque tuve un sueño, ¿no es cierto? Y esto es... Y empezamos a predicar y a hablar y a exponer cosas que no salen de la Biblia. Digo, y la Biblia es muy rica. Y la Biblia es muy rica. Entonces, yo hoy solamente voy a hacer la introducción a esta serie. Pero yo quiero que veamos cuál era la época bíblica en la cual ocurría esto. Esto que leemos acá fue una época de un avivamiento genuino. No son esos avivamientos, vio que hacemos 5.000 días de avivamiento, 4 semanas de avivamiento, milagros, todo ese tipo de cosas extrañas. Vamos a mover, vamos a pedir a Dios, vamos a ungir con aceite, todo es Seiza, porque Seiza va a hacer... Y, loco, venden droga en la esquina de tu casa, ¿viste? No estaría funcionando. No estaría funcionando los avivamientos. Y es que los avivamientos a veces no se trata de la santidad de los demás, sino de la santidad del pueblo de Dios. Entonces, esto no es un avivamiento de esos provocados por el hombre, provocados por una institución, llamados por una denominación a que 2022, año del avivamiento del Señor, acá en Argentina. ¿Se entiende? Hay avivamientos que son creados, hay avivamientos que son de los hombres, hay avivamientos que uno trata de imponer. Uno a veces trata de imponer. Hay gente que trata de imponer un avivamiento, como si el avivamiento se pudiera producir. Y un avivamiento genuino solamente ocurre como ocurrió en este momento. Este es un momento, si usted quiere alguna vez decir, bueno, a ver en el diccionario bíblico, avivamiento, este es el pasaje. Este es el pasaje, donde hay un avivamiento genuino. Está registrado, Dios lo dejó registrado mediante la inspiración divina. Y tenemos que entender que todo avivamiento se caracteriza por un compromiso renovado. O sea, ya teníamos un compromiso. Cuando uno se bautiza, cuando uno se entrega al Señor, cuando uno empieza a venir a la iglesia, empieza a tener un compromiso. Bueno, pero ese compromiso tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, se renueva en varias oportunidades. Pero ese compromiso es con la palabra de Dios. Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No hay nada mágico en esto. No hay nada mágico, es un libro, esto es papel, no sé cuántos árboles tuvieron que talar para hacer esto. Lo que ¿puede ser en otra forma? Sí, puede estar en el celular, puede estar en una tablet, puede estar en cualquier lado. Es la palabra de Dios. Si uno no la cree por fe, es un libro más, es un libro muerto. No trate de abrir el Salmo 91 en su casa y pedir que no le entren a robar. Le van a entrar a robar, le van a robar hasta la Biblia. Pero digo, no hay nada mágico en esto. No hay nada mágico en esto. Si no hay un compromiso con la palabra de Dios, ¿sí?, es imposible que se provoque un avivamiento. Y un avivamiento tampoco tiene que ver con números, Un avivamiento no quiere decir que la gente se tiene que colgar de las lámparas porque no hay lugar. No se trata de eso. El avivamiento es que la poca o mucha gente que haya de la iglesia, o sea, que es parte de la iglesia, que es parte del pueblo de Dios, tome un compromiso renovado con la palabra de Dios. También es algo que está sujeto también a la predicación de la palabra de Dios. Yo de verdad no puedo creer a veces cuando veo que dicen, uy, ahora dice, tengo una alabanza renovada y todo, dice, hay un avivamiento. El avivamiento no se provoca a través de la música, no se provoca tampoco a través de las ayudas sociales, que están bárbaras.
Escuchar bien algo que está bien hecho en la música está espectacular. Ayudar a la gente, ayudar a los pobres, como dice la Biblia, proteger al huérfano, la viuda, el extranjero, aquellos que sufren vulnerabilidad, que sufren y son vulnerados. Luchar por sus derechos, ayudarlos, darles una mano, estar con el que sufre, llorar con el que llora. Y está bien. Pero el avivamiento tiene que ver con la predicación de la palabra. Todo avivamiento sigue una época prolongada, muy prolongada, de sequía espiritual. Hay una sequía espiritual, porque si no necesitaría ser avivado. Estuvimos viendo todas estas semanas, aviva el fuego del don de Dios. Acuérdense que no es algo que está a punto de apagarse y que lo avivamos un poquito. El avivamiento es mantener la llama viva. Aviva el fuego del don de Dios. Apantallamos como cuando yo le pongo el ventilador al asado. Muchos dicen que para prender el fuego, para que se prenda más rápido, ¿no? El carbón. Pero tiene que mantenerse la llama viva, una llama que realmente pueda quemar, destruir el pecado. Y después de esa sequía espiritual comienza a haber un nuevo hambre por la palabra de Dios, una nueva necesidad. ¿Sabes lo que pasa? Que la música, las emociones, te pueden llenar un tiempo, pero la palabra de Dios es verdadera comida, verdadera bebida, remedio para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para lo más interior de cada uno de nosotros. Entonces la palabra de Dios es lo principal. Si no, pongamos una sociedad de fomento, pongamos sociedad de fomento, pueblo de buenas. Y listo, y hacemos eso. Pero tenemos que tener un compromiso nuevo con la palabra de Dios. Esto ocurre en cualquier época, trasládelo a la época que quiere, siempre la palabra escrita del Dios vivo es lo que es necesario volver a entronar en la iglesia. No hay importancia en los músicos, no hay importancia en los pastores o en las actividades, sino que hay una importancia en la palabra de Dios. Si usted quiere crecer, lo único que lo va a hacer crecer como cristiano, después puede ser abogado, puede ser lo que usted quiera, pero lo que lo va a hacer crecer como cristiano es su compromiso y su responsabilidad de ahondar en la palabra de Dios, de meterse en la palabra de Dios. Entonces, vemos qué es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? La palabra literalmente significa restaurar a la vida, volver a la vida. Una de las cosas que pasa es que los avivamientos, cuando se provocan, es porque hay un nuevo compromiso con la palabra de Dios, pero esa palabra que nosotros leemos nos empieza a provocar una profunda convicción de pecado. Una profunda convicción de mostrarme realmente cómo estoy. Oye, estoy mal. Después lo vamos a ver a lo largo. Y si usted mira en este texto, no va a tardar mucho en encontrar esta parte. La gente, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, se puso triste. Porque se dieron cuenta que no estaban viviendo acorde a la palabra de Dios. Estaban viviendo vidas. Ya estaba reconstruido el templo, ya estaba. Nehemías va a reconstruir las murallas. Pero ya se estaba restableciendo el templo, o sea que había sacrificio, que había todo. Pero evidentemente no había palabra de Dios. Había rito, había costumbres, había dogmas, pero no había palabra de Dios. Y esa convicción de pecado, ese quebrantamiento, arrepentimiento por el pecado, ese arrepentimiento dan lugar a lágrimas de gozo, y esto es lo que fluye en la vida de los creyentes. Una época así de avivamiento solamente se puede experimentar en un periodo concentrado de tiempo, entre un grupo concentrado de personas. Los avivamientos no son. Los avivamientos son concentrados, se concentran. Hay algo, el remanente fiel, es eso, es el remanente fiel. El remanente fiel empieza y de ahí Dios hace una obra muchísimo más grande.
Por eso tenemos que examinar este capítulo 8, porque acá se encuentra ese avivamiento genuino que ocurrió en la época del Antiguo Testamento y que está realmente edificado sobre la palabra de Dios. Todo tiempo de reforma o el momento de despertar espiritual de una iglesia siempre ocurre por medio de estas cosas. La única reforma verdadera es aquella que emana de la palabra de Dios. Entonces, los quiero poner en contexto. Año 455 antes de Cristo. Estamos a punto, ya estamos en los últimos escritos de la Biblia. Por más que el último de los libros del Antiguo Testamento no sea Nehemías, y no sea Esdras, ninguno de los otros, este es el último tiempo de lo que nosotros vemos escrito en la Biblia. Cronológicamente es lo último. Ya después ya no vamos a tener 400 años de silencio intertestamentario hasta que aparezca Juan el Bautista y nuevamente se levante un profeta en Israel. En este momento del capítulo 8 dice que ha pasado más o menos una semana desde que Nehemías guió al pueblo de Dios para terminar los muros. La nación entonces es llamada para festejar, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los muros están reconstruidos, el templo ha sido terminado, el pueblo está de regreso a su tierra después de 70 años. 70 años, ya sabemos, 70 múltiplo de 7 es cosa de numerología y todo ese tema. Como 7 es un número perfecto para la Biblia, ¿no? Vimos que 40, 7, 49, siempre son múltiplos de 7, de 12. Pero la nación necesita más que un programa de edificación, necesita más que pintar las rejas, ¿se entiende? Necesitamos más que pintar una pared o todas las paredes, se necesita algo más. En esta época había un momento de reconstrucción, se había reconstruido, pero había que volver a entronizar algo. La palabra de Dios debía ser nuevamente entronizada, más que una gran multitud. Necesitamos de la palabra de Dios que concientice a la gente del pecado y que sea lámpara a nuestros pies. Esto que vemos acá es una congregación inmensa. Hay entre unas 30.000 y 50.000 personas. ¿Se entiende lo que son 30.000, 50.000 personas? Estadio de River, estadio de Boca, no sé, cualquier estadio, el que sea. Es un estadio grande, 30.000, 50.000. 30.000, 50.000. Están congregados como un solo hombre. Como un solo hombre, con un solo propósito. Con una misma idea, con una misma meta, con un mismo sentir. Ellos están... Fíjense, es difícil que una iglesia pequeña como la nuestra, de 20 y pico, 30 miembros, puedan actuar como un solo hombre. Imagínense 30.000 o 50.000. Pero el pueblo ese día, porque es un avivamiento genuino de parte de Dios, se reunió como un solo hombre. Tenían una sola meta en la mente, en un solo lugar, unidos en un corazón, unidos en un pensamiento. Están en la plaza que estaba frente a la Plaza de las Aguas, en la zona de oeste de Jerusalén, donde tenía la entrada del agua. Ustedes saben que siempre había una entrada de agua a las ciudades. Bueno, estaban ahí frente a la fuente de las aguas. Y fíjense lo que dice que el pueblo le pidió a Esdras. No le pidió: pastor, quiero hacer una obra de teatro porque quiero hacer evangelismo. Ay, pastor, quiero hacer obra de teatro. No, quiero hacer música para... No, queremos hacer tal cosa. No, queremos construir, queremos otra cosa. Y fíjense lo que dice el capítulo 8. Dice que, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. No le pidió nada, le pidió: por favor, maestro, por favor, Esdras, predicanos la palabra de Dios. No nos des de comer, no hagas sacrificios, no hagamos procesiones, no unjamos nada con aceite. No queremos hacer nada de eso, queremos que nos traigas la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente de la iglesia debería pedirle a los pastores. No debería pedirle show. Debería pedirle: por favor, enséñanos la palabra de Dios, porque queremos salir felices de acá. Queremos salir felices, pero no porque bailamos, porque danzamos. Si pasa, qué sé yo, está bien, yo ya no...
ya estoy como medio curado de espanto de todas estas cosas. Pero digo, todas esas cosas no tienen sentido si la gente no se va a su casa habiendo aprendido, habiendo comprendido lo que se le ha predicado. Entonces, lo que necesitamos es crear en la gente más hambre por la palabra de Dios. Y es una buena meta como iglesia. Y es una excelente meta. Diría que es la única meta. Todo lo demás va a salir de eso. Todo lo demás va a salir de eso. Porque el problema es que cuando tu problema es a ver cómo suena la alabanza, el problema es que después vas a escuchar otra que te va a gustar más y estas canciones no se cantan, entonces me voy allá. No, y yo acá no me gusta porque es aburrido, porque... Bueno, ponele onda también vos, ¿viste? Porque digo, está todo bárbaro, pero, ¿viste? Vos querés una iglesia con onda y todo. Bueno, anda a aprender un instrumento, aplaudí, ponele ganas, aprendete las canciones, escuchalas durante la semana. Entonces cuando venís no tenés que andar leyendo ahí y esperando que el director de alabanza te diga, mirá, bueno, acá mirá, va el coro, acá va el precoro. No, te las aprendés y punto. Pero es necesario la palabra de Dios, porque eso es lo que le piden a Esdras, que traiga el libro. Y de verdad se los digo, como pastor, este es el sueño de todo pastor. Que te digan, pastor, quiero que predique. Quiero que predique. No, pero la prédica del pastor es muy larga. No, pero la prédica del pastor. No, pero este es un pastor de libro. No, pero este es un pastor. No sé qué otro pastor quiere. No sé, qué sé yo. ¿Qué quiere? ¿Que agarre el manual de mecánica para...? Compro el libro de Rolón. Que me parece bárbaro, qué sé yo. ¿Pero qué compro? ¿El libro de Rolón para leerte? Por favor, ese es el... Tráiganos la palabra de Dios. Pastor, tráeme la palabra de Dios. Pastor, tráeme la palabra de Dios. No me digas pastor tampoco, decime Sergio, pero... Sergio, tráeme la palabra. ¿Qué haría Dios conforme su palabra corre a través de la vida del pueblo? Ellos dijeron, traenos el libro de la ley, porque ellos entendían la infalibilidad de las escrituras, entendían que esas escrituras eran vida, esas escrituras eran remedio, esas escrituras eran lo que ellos necesitaban, pero ellos creían que había un poder divino en las palabras de ese libro. Y se lo pidieron al hombre correcto, se lo pidieron a Esdras. Esdras conocía la palabra de Dios mejor que cualquier otro en esa época. Esdras era un escriba, y ustedes saben que los escribas no es lo mismo que los sacerdotes. Los escribas podían ser inclusive hasta una persona de un matrimonio mixto, de un goy y de un judío. Podía ser de ambos. Uno empezaba a estudiar la palabra de Dios, los escribas empezaban a estudiar la palabra de Dios desde chiquitos. Cualquier persona. Vos no podías ser sacerdote si no eras de la tribu de Leví, olvídate, no podías ser sacerdote, no podías ser levita, no podías pero ni limpiar el baño del templo si no eras de la tribu de Leví. Era la tribu de Leví, había que mantener eso, la tribu de Leví tenía que tener el sacerdocio. Pero para ser escriba había gente que quería estudiar la palabra de Dios y que empezaba de chiquito, y que empezaba muy pero muy de pequeño, y a los 13 años más o menos, ya se sabían todo el libro, toda la Torá de memoria. Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia. Se sabían toda la ley de memoria. Pero había una cosa, no podían ejercer, no podían enseñar hasta que no tenían 40 años. 40 años. Imagínense que muy pocos llegaban. Con un promedio de vida de unos 40 años, la mayoría se moría. Había muy pocos que llegaban. Pero Esdras había llegado. Pero Esdras también era un sacerdote, porque era de la tribu de Leví. Pero él se pasó preparando para ese momento. Y es lo que nos falta muchas veces. Preparar a nuestros pastores. Debemos exigirle a nuestros pastores que se preparen para ser pastores. Todos podemos ser pastores, siempre y cuando quieran prepararse. No, yo tengo llamado pero no me preparo.
Vamos a Esdras, el libro anterior a Nehemías. Esdras, capítulo 7, verso 10. 7, verso 10. Esto pasó 14 años antes de lo que estamos viendo en Nehemías capítulo 8. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. 14 años antes Esdras se estaba preparando para este momento. Para este momento Dios lo había llamado y él estaba ahí frente a esas 50.000 personas. Acuérdense que hubo 3 regresos a Jerusalén después del cautiverio. Zorobabel, que está en Esdras del capítulo 1 al versículo 6, que guió a unas 50.000 personas para reconstruir el templo, y Nehemías al final de la reconstrucción del templo va a guiar para construir las murallas. En el medio de estos 2 regresos está el regreso de Esdras, para regresar la palabra de Dios a Jerusalén. Dice Esdras capítulo 7 versos 6 al 10. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, quiero que lean esto, si pueden lo marquen en su Biblia, y estaba con él la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, estoy leyendo la versión 60, ¿tá? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. La buena mano de Dios está con aquel que ama la palabra de Dios. Pero no solamente que la ama, sino que inquiere, que lee la palabra de Dios, que gusta de la enseñanza de la palabra de Dios, que tiene hambre por la palabra de Dios, que quiere poner en práctica la palabra de Dios y que quiere enseñar la palabra de Dios. Necesitamos esto. Esto se necesita. Esta es la receta para un avivamiento genuino de la mano de Dios. Y ¿saben qué? El día 8 cumplimos los 3 años. Pero el día 9 era exactamente lo mismo. Y el día 7 era exactamente lo mismo. Uno puede crecer en la vida. Dice, no, porque lo que pasa es que los ancianos son muy sabios. Mirá, si vos fuiste un estúpido toda tu vida, vas a seguir siendo el mismo Gil. No, porque yo tengo 30 años de evangelio, a mí que me van a venir a explicar, porque yo ya Romano ya lo leí, como me dijo alguno. Yo ya lo leí, cuando vos abrís el libro de Romano y leés, yo ya lo leí. Bueno, no estás actuando como dice el libro de Romanos. Hay algo que me parece que está fallando. Tengo 30 años de evangelio, tengo 30 años en el evangelio. No, perdón, a lo mejor tenés un año repetido por 30. Porque estás siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. No podemos seguir pensando igual. Tenemos que empezar a pensar distinto. Tener avidez por crecer en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Los seminarios están vacíos. ¿Saben qué? Hay escasez de pastores. Nadie quiere agarrar el pastorado. Todos lo quieren agarrar para hacer fiesta. Todos quieren el pastorado, pero quieren el pastorado fácil. O sea, quieren un pastorado en una iglesia ya totalmente terminada, con todo hecho, con todo, que le paguen un sueldo bárbaro, que le banquen los gastos del auto, que le paguen el gasto de representación. Bueno, sí, a mí también me gustaría.
Pero no es un trabajo, es una vocación. Si la iglesia puede darte eso, gloria a Dios. Pero si no lo puede hacer, tenés que seguir siendo un pastor bivocacional, que trabaja y que sigue siendo pastor. No necesariamente todos los pastores tienen que ser a tiempo completo. Es más, creo que es mejor un pastor a medio tiempo que un pastor a tiempo completo. Pastor a tiempo completo tiende a relajarse. Bueno, preparé la prédica el lunes, toda la semana libre hasta el domingo, dice. Necesitamos que la palabra de Dios vuelva a ser el centro, porque necesitamos, para la próxima generación, dejar pastores responsables. Ustedes me preguntarán, ¿vos te sentís responsable? Sí, yo me siento responsable. No creo que sea una persona egocéntrica, ni tengo orgullo, ni ninguna. Yo no me enorgullezco de eso, me parece que es mi trabajo. Pero creo que lo cumplo. Alguno me dijo una vez, no, pero dice, vos te gastás mucho en esto y la gente como que no entiende. O que, ¿y qué me importa? Yo hago lo que tengo que hacer. Necesitamos volver a tener hambre de la palabra de Dios, porque no nos olvidemos que detrás nuestro vienen nuevas generaciones, y si el nivel de palabra de Dios va a ser la que tenemos hoy, si no fuera porque Jesús es el que está atrás de todo esto, te puedo asegurar que el anticristo ganaría. Yo te puedo asegurar que me tiran una gallina descogotada acá adelante y nos morimos todos. Si no fuera porque Jesús y su Espíritu está atrás de nosotros, ¿por qué hay gente con tanto miedo? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Es porque no conoce la grandeza de Dios que emana a través de su palabra. No lo va a conocer de otra manera a Dios. Lo va a conocer a través de su palabra. Y te digo algo, y le digo algo a la gente también que nos mira por Facebook, la gente que después nos mira por YouTube, la gente que nos sigue a través de las redes. Mirá, si vos querés una palabra donde se enseñe, si vos querés una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde se la toma en serio, este es un buen lugar. Este es un buen lugar. Y mira, si tenés que hacer un esfuerzo de viajar, y dale. Pero también es un desafío para los pastores más jóvenes, para otros pastores. Yo ya tengo 50, ya no es que me queda mucho carretel, pero hay pastores que tienen 20 y pico, 30 y pico de años, todavía tienen un futuro, loco. Pónganle pila, pónganle garra a la palabra de Dios, es lo único que nos pide Dios a los pastores. Denle de comer a nuestras ovejas. Es lo único que te pide. No te está pidiendo números, no te está pidiendo un avivamiento, no te está pidiendo fuego del cielo. Te está pidiendo ni siquiera te pide que haya sanidades, no te pide nada de todo eso, Dios. Que seas fiel en la palabra de Dios. Que se las enseñes a otros hombres fieles, que también se lo transmitan a la generación. Y así, de una sola generación, como pasaba con Timoteo, su madre, su abuela Loida, su madre Eunice, Timoteo, y las personas a las cuales él les enseñaba la palabra. 4 generaciones comprometidas con la palabra de Dios. Y eso es lo que espero para este 2022, para este nuevo año, que no cambia nada. La tierra dio una vuelta más. Ya dio tantas. El ser humano tiene 315.000 años sobre la faz de la tierra. El Homo sapiens solamente, 315.000 años. Sostenidos por la palabra de Dios. Aunque no estuviera escrita, la palabra de Dios está igual, y nosotros tenemos el compromiso de pasarla a la próxima generación. Entonces, vamos a orar.